Y de verdad oró muy bonito por mí y me abrazó y me dijo, mire, perdóneme, perdóneme si las cosas no salen bien, perdóneme. Yo voy a hacer como doctor lo que esté a mi alcance porque yo nunca había visto algo así, pero yo voy a hacer todo lo posible para que todo salga bien, pero si no, por favor, perdóneme. Y pues me dijo de todas maneras, yo aquí solo soy un médico, tienes que firmar algo para que pues mm, no le vayan a echar la culpa al hospital departamental, no sé qué, y me hizo firmar un poco de papeles, yo dije, yo le firmo lo que sea. Y empezaron a organizar ahí el instrumental. Y uno viendo todo eso, no crea. Es tanto el miedo que yo no te lo puedo describir. Viendo de poco de cuchillos y de cosas ahí, de bisturís y de cosas, y yo a sangre fría, yo solo pensaba, Dios mío, ayúdame. Y yo como estaba como peleada con Dios, como te digo, como que en esa confrontación de que Él me abandonó, que me arrepiento, obviamente hoy en día no es así, yo amo a Dios sobre todas las cosas, pero en ese momento eso era lo que yo pensaba, que Él me había abandonado y así me sentía. Y yo le decía a Dios, si me va a llevar, yo solo le pido que mi bebé siempre esté bien, que nunca me lo abandone y lléveme a ese lugar donde me tenía ahora. Hola amigos, sean bienvenidos una vez más a Misterios Paranormales Podcast. En el umbral entre la vida y la muerte existe una línea tan fina que a veces la ciencia y la lógica se desvanecen ante lo inexplicable. Por eso hoy les traigo una historia que desafía toda creencia. Un relato escalofriante que parece sacado literalmente de una película de terror, pero que increíblemente es real. Imaginen por un momento el terror absoluto. Ser declarado oficialmente muerto, que tu cuerpo sea trasladado a un lugar frío y silencioso, rodeado de la quietud final, la morgue. Ahora, piensen en lo impensable, en abrir los ojos en ese lugar, en sentir el frío, la oscuridad, la certeza de que deberías estar en otro plano, pero estás ahí, atrapado entre dos mundos. Esta es la historia, amigos, de Sandra Bermúdez, quien experimentó este horror en carne propia. Fue declarada clínicamente muerta, su cuerpo llevado a la morgue, pero su historia no terminó ahí. Por eso ella está hoy aquí con nosotros para contarnos su historia. Sandra, bienvenida. Muchísimas gracias, Vanessa. Gracias por invitarme y compartir con toda tu comunidad de misterios paranormales. No, gracias a ti por haber aceptado, por tu tiempo y por este espacio que nos has regalado. Sandra, si quieres, preséntate, presenta a qué te dedicas, tus redes sociales y así pues que mi comunidad te conozca. Muchísimas gracias. Mi nombre es Sandra Bermúdez. Yo soy colombiana. Hace ya 7 años vivo acá en Estados Unidos. Me dedico ahora soy productora y presentadora del programa Enciende el Foco y también soy life coach. Mis redes sociales en Instagram lo pueden encontrar como @enciende el foco o como @Sandra Bermúdez-TV, así con la T y la B corta nomás. Y pues, no, pues muchísimas gracias, Vane, de verdad por este espacio. Realmente cuando uno llega a un país diferente al que es de uno, pues uno se tiene que reinventar. Entonces tal vez los que me conocieron en mi país dirán, pero
¿Cómo así que comunicadora? Lo que pasa es que yo en Colombia estudié administración de empresas también, pero pues al llegar aquí fue que tomé la decisión y la oportunidad que se me presentó para estudiar comunicación y por eso entré a todo esto de los programas, de la locución y de todo el tema de las redes sociales. Ok, muchas gracias. Sí, Sandra, pues yo particularmente también he emigrado y por eso te entiendo a qué te refieres con todo eso. Pero bueno, a ver, Sandra, eh, ¿qué tal si empezamos contando tu historia? Y a medida pues que me vas contando, te voy preguntando unas cositas pues que ya quiero preguntarte. ¿Vale? Por Claro favor, que sí. adelante. Es una historia larga, es una historia con unos componentes que a medida que yo he ido contando esa historia, desde que decidí contarla, porque ya son 18 años que me negaba a contarla porque pensaba que de pronto a nadie le iba a interesar o porque pensaban que yo estaba loca o porque no me iban a creer. Pero a medida en que uno va creciendo, vamos a decirlo de esa manera, pero no solamente en edad, sino creciendo a nivel espiritual, de pronto en sus conocimientos, pues uno se va dando cuenta que es muy necesario hablar, sobre todo de las cosas que nos duelen, porque es la única manera para sanar. Correcto. Y como les dije, yo soy life coach, pero es imposible yo pretender llegar a ciertos puntos para tratar con las personas si yo todavía no he sanado. Esto ha sido un proceso muy largo y este tema me sirve precisamente para sanar y cada que lo cuento eh, es imposible que no me afecte porque me doy el permiso de poder expresar mis emociones y todavía es algo que hoy en día todavía tengo secuelas de lo que me pasó. Entonces, si de pronto me quiebro en algún momento, les pido excusas, pero pues, como les digo, es algo que me toca mucho. Esto pasó hace ya 18 años. Fue cuando yo iba a tener a mi primer hijo. Yo ya había terminado mi carrera, estaba embarazada, fue un embarazo totalmente sano. Lo que pasa es que mi bebé venía muy grande, entonces pensaban que iban a ser dos bebés, me lo trataron como un embarazo gemelar Ok. y por eso constantemente me debían estar haciendo ecografías y monitoreos porque para saber cómo iban a proceder en mi caso. Decían que el niño estaba o los bebés eran pues o era un bebé muy grande o eran dos bebés y por eso desde un principio me dijeron que lo más seguro era que yo tuviera el parto por cesárea. A medida que avanzó mi embarazo normal, sano, pues llegó el momento en que pues ya tenía como 8 meses y medio y decidieron que debía hacerme una ecografía en 3D. En Colombia en ese tiempo apenas estaban llegando como esa tecnología de 3D, pero era muy difícil acceder a ella, era muy costoso y no todas las EPS tenían pues ese servicio, a no ser que uno pagara y era bastante costoso. Pero la situación pues apremiaba para yo poder hacer ese tipo de examen para saber si eran dos, si era que un bebé estaba detrás del otro, bueno, para mirar muchas cosas. Y logré hacerme el examen. eh, sí, era un solo bebé, pero un bebé muy grande. Y me hicieron un examen de capacidad pélvica. Y me Ya. dijeron, no creemos que sea conveniente que tengas el bebé normal porque puedes desgarrarte en el trabajo de parto y pues no queremos eso. Entonces, vamos a hacer una cesárea para evitar todos estos contratiempos y evitar un sufrimiento fetal o algo. Y entonces, pues todo bien. Yo estaba en medio de todo, tranquila, a pesar de que era mi primer bebé, sí tenía los nervios de ser mamá primeriza y de lo que se venía, porque yo no conocía sobre el tema, pero estaba tranquila en medio de todo. Se llegó ya el tiempo en que cumplí los 9 meses y un día pues empecé a sentirme muy mal y fue una semana muy larga porque durante una semana yo iba al hospital, eso fue, me atendieron en Cali, Colombia, fue esto. Yo iba a la clínica, a la EPS y me devolvían para la casa.
iba y me devolvían y yo con esos dolores y con todo esto. Y pues ya empezaba a sangrar y todo y ni así me dejaban, me devolvían. Entonces mi mamá me dijo, la próxima vez que vayamos, si te devuelven, yo me voy a tener que enojar porque cómo es posible que la estén devolviendo, yo ya la veo muy mal y ya ha Claro. pasado, vamos para una semana y estoy con dolores. Entonces, así pasó. Entonces, cuando llegamos a la casa, en ese momento yo sentí que me mojé y yo le dije, ay, mami, me estoy mojando. Entonces mi mamá dijo, "Ay, lo que pasa es que está rompiendo fuente, nos devolvemos inmediatamente para la clínica". Y pues claro, otra vez para la clínica. Y llegamos y no me querían atender, otra vez que para la casa. Entonces mi mamá ya se enojó, dijo, no, qué pena me da, pero yo de aquí no me voy con ella porque ya va una semana así, ella viene muy mal y nada que la atienden. Ya, yo creo que ya es hora. Entonces, pues me ingresaron a la clínica y estaba el doctor que siempre me había atendido. Entonces me dijo, no te preocupes, ya llegó la hora. Entonces, como va a ser cesárea, yo no voy a tener que ponerte ningún tipo de medicamento, solo te voy a canalizar y pues ya esperar a que llegue otro ginecólogo porque yo no te voy a poder atender. Yo me tengo que ir porque es que llevo 36 horas de turno corridas y yo ya tengo que irme a descansar. Entonces, pues yo sí sentí muchos nervios de que él no me fuera a atender, pero yo dije, bueno, y dijo, de todas maneras, antes de irme, lo que voy a hacer es que vamos a hacer un nuevo examen de capacidad pélvica para determinar definitivamente que va a ser una cesárea. Y lo vamos a hacer porque de pronto, como llevas una semana con contracciones, de pronto has dilatado lo suficiente como para que el parto sea normal. Entonces vamos a mirar. Y fue y me llevó y me hizo el examen y me dijo, no, definitivamente no nos da para que lo tengas normal. Así que lo más seguro es que, mejor dicho, nos vamos a ir por cesárea, definitivamente. Entonces él lo anotó y me dijo, listo, no te preocupes, ya quedaste para cesárea, te voy a dejar con líquido para que cuando venga el ginecólogo, que pues que ya vaya a quedar acá, entonces no sea sino pasarte al procedimiento y ya. Ok. Bueno, yo seguí con mis dolores normal. Él me dijo, no necesitas ningún medicamento. Pasaron muchas horas, yo seguía en mi trabajo de parto, mis contracciones cada vez aumentaban dentro de lo normal. Y resulta que empezó a haber un desfile de ginecólogos. Bueno, realmente no sé si todos serían ginecólogos, pero pasaron 8 doctores y todos me revisaban. Y la octava fue una mujer, de todos eran hombres, pero solo fue una mujer. Ok. Entonces yo dije, ay, ojalá, pues pensé, ojalá me Ujú. toque con ella, porque pues obviamente yo dije, pues una mujer va a tener más, no sé, más empatía, va a sentir más cómoda. Pero para mi sorpresa fue la más brusca y la más grosera de todas las personas que me revisaron. Entonces me dijo lo siguiente. Me dijo, pues yo voy a necesitar afanar este parto porque yo tengo hoy mucho trabajo, van a haber muchos partos, necesito salir de usted así. Y me hacía así, así. Yo me asusté. Y yo dije, sí, el doctor me hizo el examen de capacidad pélvica, me dijo que era una cesárea y me dijo, de una vez me cortó y me dijo, momentico, aquí quién es la doctora, usted o yo, quién sabe más, usted o yo, pero grosera, fue muy grosera. Entonces yo me asusté, yo ahí sí me asusté. Yo dije, pero ¿cómo así? Él me dijo que era cesárea y dijo, no, 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 ninguna cesárea, usted lo va a tener normal. O sea, pero Eh, todo porque ella quería que lo tuvieras normal, quería salir Sí, pero rápido de ella en todo ningún el mundo, momento, o sea, pero... ella no le importó que que el doctor hubiera hecho las Ujú. anotaciones, ya no miró nada. Entonces ella se fue, yo seguí ahí en mi trabajo de parto cuando de repente entra una enfermera y me aplicó algo. Entonces yo le dije, ¿qué es eso? Entonces me dijo, es algo para acelerar las contracciones. Ok. Y yo le dije, ay, pero es que yo ya tengo muchas contracciones, yo no tengo necesidad. Me dijo, no, no, tranquila que esto lo hacemos con todas las mamás que van a tener bebés, no se preocupe, es algo normal. Entonces dijo, ay, pero yo no traje con qué anotar, porque siempre anotan Sí, en como en el la dedo, planilla de algo, medicamentos, anotan, algo pero así. Ujú. ella no llevaba con qué anotar, se le quedó y se fue. En esas entró otra persona, diferente.
Volvió y llegó y tan me inyectó algo. Y yo le pregunté, ¿usted qué me está aplicando? Entonces me dijo, ah, no, y me dijo lo mismo. No, esto es para acelerar las contracciones, esto se llama pitocin, no sé qué. Yo le dije, no, 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 por favor quíteme eso que ya la otra enfermera me lo puso. Dijo, pero es que no tienes nada escrito. Y yo le dije, no, es que ya se le quedó el lapicero o lo que fuera. Dijo, pero tranquilo, ¿usted estás nerviosa? Yo le dije, no, de verdad se lo aseguro, me lo aplicó. Entonces me dijo, ¿y quién era? Yo le dije, no, no sé, pero era así, 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 y se la describí. Y se fue a buscarla, pero tampoco anotó nada. El caso es que fueron 4 dosis de Uf, ese medicamento los que me aplicaron. eso es una Eh, barbaridad. obviamente, yo empecé a sentirme muy mal. El dolor era increíblemente fuerte, o sea, yo sentía que yo me iba a explotar, como que todos los órganos iban a salir de mí, era una cosa horrible, pero yo empecé a notar que mis venas se fueron tornando de un color muy oscuro, como negras. Y mi piel empezó como a cambiar, era como con, no sé, yo me sentía rara. En Empezó a esas, hacer reacción tu cuerpo, la sí, sangre, en esas claro. entró una otra mamá que iba a tener a su bebé, era su primer bebé también, pero esa mamá era una persona pues muy mayor para tener, es considerada mayor por los médicos para tener un bebé. Ok, Ella ya tenía como 40 años y era el primer ok. bebé, pero ella tenía problemas de hipertensión, era diabética, tenía varios problemas y estaban necesitando un medicamento lo mandaron a traer de Bogotá para ella. Lo Mm. escuché, todo yo lo supe porque yo escuchaba. Te vas a quedar acá, estamos esperando a que llegue tu medicamento de Bogotá para que todo esté bien. Y yo estaba escuchando, pero yo, pues con mis complicaciones. Entonces yo empecé a vomitar del dolor, de lo que sentía, yo me empecé a sentir sofocada, que como que no podía respirar bien y empecé a vomitar. Entonces, en el momento en que llegó el medicamento para ella, en vez de aplicármelo a ella, me lo aplicaron a mí. Uf. Ahí fue donde todo empezó a salir muy mal. Entonces la ginecóloga, al ver todo esto, dijo, no, 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 yo necesito romperle fuente ya, no sé qué. Yo le dije, ay, doctora, pero es que yo ya rompí fuente. Y volvió a ser muy agresiva conmigo y me dijo, ya le dije que aquí la doctora soy yo y usted no es la que decide, usted quietecita, usted solamente tranquila. Entonces yo le dije, pero doctora, es que yo vine porque yo rompí fuente. No, 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 aquí la que sabe soy yo. Entonces ella empezó a sacar ahí unos instrumentos, no sé cómo se llama, porque pues no soy instrumentadora quirúrgica, pero eran como unas tijeras, pero la punta era muy, muy larga, era demasiado larga y venía así como muy finita. Entonces, Ok. cuando ella me fue a meter eso, yo me asusté y yo le dije, ay, no, 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 usted está segura que con eso no le hace daño a mi bebé y volvió a ser muy grosera. Me dijo, ya le dije que quietica, solamente respire y quietica. Cuando ella hizo lo que tenía que hacer, yo sentí, o sea, es un dolor que yo no te puedo describir. Yo sentí que me atravesaba como el alma y empecé a sentir que algo salía caliente de mí. Entonces yo pensaba en mi ignorancia, yo dije, uy Dios, uno toda esa agua que tiene por dentro del bebé, pues Ujú. pensaba yo, pero yo me sentía mal. Y resulta, entonces cuando yo la vi, ella se asustó y ella mandó a llevar un balde y yo sentía que caía en el piso mucha, mucha agua, pensaba yo que era agua. Ujú. Entonces ella mandó a llevar como un balde, una cubeta o algo y yo escuchaba como caía algo en el balde. Entonces yo la vi ella pues con mucha sangre, como en las manos o algo, entonces ella lo que hizo fue quitarse los guantes y me metió la mano y con las uñas trató de hacer su maniobra para romper fuente y yo sentí que me estaba destrozando por dentro. Horrible, o sea, fue algo y que no, es que no hay manera de yo poderte describir lo que yo sentí. Y todo se empezó a poner muy complicado porque yo empecé a sentir que como si me estuvieran ahorcando, o sea, no me entraba aire ni por la nariz ni por la boca. Y yo con las contracciones, imagínese, con esa carga de medicamento, y yo empecé a sentir que mi piel se fue poniendo como con unas vetas rojas, como que de cada poro me iba a salir sangre.
y yo me Ok. sentía la cara caliente y yo me veía todo el cuerpo así enrojecido como cuando una persona se hace un chupado así que le queda como ya para salir de sangre, o Moretones, cuando hacen, hematomas. exacto, como cuando hacen una ventosa que sale sangre de los poros, así, pero todo el cuerpo. Y yo sentía Wow. que mi cara era igual y empecé a hincharme mucho. Y las manos y los pies, las uñas de las manos y de los pies, todas estas partecitas de acá, los bordecitos empezaron, Sí, empezó a salir sangre. Se empezaron como a reventar las manos y los pies, ok. las uñas de las manos y los pies. Y mi piel era, o sea, era horrible. Y toda mi barriga se me torció, se me fue como hacia la espalda, o sea, mi barriga era hacia un lado totalmente. Y yo sentía que era que como que mi bebé se estuviera escondiendo de eso. Yo empecé a tener mucho miedo, mucho miedo. Ok. Yo no podía respirar. Y es raro porque yo antes de salir de mi casa, yo le había dicho a mi mamá, yo tenía como un presentimiento. Y yo le dije a mi mamá, mami, si algo me pasa, por favor, prométame que usted se va a quedar con el niño, que usted no se lo va a entregar al papá ni a nadie, que es usted la que se va a quedar con él. Y entonces ella me dijo, pero usted, ¿por qué me está diciendo eso? Y yo le dije, no, mamá, prométamelo. Y me dijo, pues es que ustedes dos van a estar bien y yo voy a estar con ustedes, pero con los dos. Yo le dije, ma, prométamelo. Sí, sí, se lo prometo, pero usted tiene que estar tranquila, está muy, muy nerviosa, pero era algo que yo sentía. Yo sentía que había algo que, como que fuera algo, iba a pasar algo. Y en ese momento que me estaba pasando todo eso, yo lo confirmé. Y yo tenía muchísimo miedo. Yo dije, yo no creo que yo vaya a lograr esto. Y empecé pues claro, las contracciones seguían, pero yo ya no podía respirar y me dio el primer paro respiratorio en el trabajo de parto. Pues obviamente me reanimaron y cuando me reanimaron yo ya no, la lengua era totalmente pesada, yo hablaba así, como así, yo la sentía como si fuera una piedra Claro, ya y estaba dormida. yo empecé a escuchar todo como raro, como lejos. Haz de cuenta como cuando tienes mucha gripa y escuchas como entre un balde. O sea, es la única manera en Sí, que yo puedo sí. describir lo que yo sentía, como escuchaba, como muy lejos y me sentía rara, como que no era yo. Y entonces yo me sentía débil y empezaron a decirme que yo escuchaba que necesitaban sangre y me tocaban así, me decía, ¿qué tipo de sangre eres? ¿Qué tipo? Yo no podía hablar, yo, como así, Claro. ya que me estaba ahogando. Entonces me tuvieron que hacer un procedimiento para que llegara oxígeno a mi bebé, o sea, todo, y todo se empezó a complicar todavía más y entré en un segundo. Yo escuché, perdón, antes de eso que llamaron a mi mamá, que la llamaban y decían, necesitamos sangre, ¿qué tipo de sangre es? ¿Quién puede donar sangre a alguien? Pero pues yo estaba de verdad muy débil y me dio el otro paro respiratorio. Fue el segundo paro respiratorio. Cuando yo volví del segundo paro respiratorio, en ese momento pues estaba el internista, estaban muchos médicos alrededor mío. Y todos decían, no, está mal, el electro salió malo, todo está mal, todo está mal. Y decían, "No, es un tromboembolismo pulmonar, es un trombo, no sabemos si está entre el corazón, entre el pulmón". Yo escuchaba todo eso y yo decía, Dios mío, por favor, que mi niño salga bien de todo esto. Y decían, yo escuchaba que decían, no, no, no creo que vaya, no, no creo, los vamos a perder a los dos. Eh, no creo que los podamos salvar. Y a mí me empezó a dar una cosa como en el alma, como, Sí, uy, como una angustia, una esto, zozobra, una angustia un... muy grande. Sí, Cuando yo en un momento me dejaron sola, entró el médico, el que siempre me había atendido. Cuando ok. me vio así, él dijo, pero ¿qué es esto? ¿Cómo así? Pero si ella estaba bien, ella no tenía por qué estar aquí, ella era para una cesárea, ¿qué es todo esto? ¿Quién está a cargo? No sé qué. Entonces yo estaba volviéndome a ahogar, ya no podía más y el dolor era
de verdad insoportable. Entonces él me revisó y me dijo, es que ella ya está en 10 de dilatación, está en expulsión, por favor, alguien que me ayude. Entonces me cargó y me llevó a otra sala. Me dijo, por favor, por lo que más quiera, puje, puje, porque su bebé ya está por nacer y se nos va a morir. Puje. Yo te le digo, yo hice todo lo que pude. Yo me acuerdo. Es más, a mí todo esto que me pasó, todos los días lo recuerdo como con más claridad. Y, y él me decía, puje por favor, porque el bebé se va a morir. Y yo trataba, yo hice todo lo que pude, pero me dio el tercer paro respiratorio en ese momento. Oh, Entonces mi bebé no pudo nacer. Y cuando yo volví, cuando yo como que volví en sí, perdón, em, iban conmigo a toda velocidad en esa camilla porque ya iban conmigo a hacerme la cesárea, por fin, o sea, después de yo haber pasado todos los dolores de parto, todo lo que pasé, al fin sí me iban a hacer la cesárea, o sea, dos partos prácticamente. tuvieron que esperar a que pasaras todo eso para decidirse hacerte la cesárea. Y cuando me llevaron para allá, eh, yo escuchaba que decía, tiene los signos vitales muy bajos, muy bajos. Y yo en mi mente decía, Dios, si yo me voy a morir, por favor, permítame que aunque sea, yo escuché llorar a mi niño, permita que mi niño viva y que yo lo escuche llorar, por lo menos. Cuando después de un rato yo escuché que lloró y, yo no te puedo describir lo que yo sentí en ese momento, o sea, yo sentí un alivio, yo sentí un alivio muy grande Ok. Ibas a descansar y le de di esa gracias agonía a que tenías Dios, en ese a momento. pesar de que en ese momento era como una confrontación en mis sentimientos, porque yo, antes de eso, al verme como estaba, yo como que peleaba con Dios en mi mente y yo decía, "Ah, usted me abandonó. Y yo tanto que le oré para que todo saliera bien y yo siento que usted me abandonó. Y yo lo único que te puedo decir hasta ese punto es que yo sentía mucho cansancio y un sueño, de esos sueños que usted ni abriéndose los ojos era capaz de sostenerse. O sea, yo me fui, yo sentía que yo me tenía que dormir. Y empezaron los médicos empezaban a gritar, no, 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 se nos va, no tiene signos. Y yo escuchaba eso, pero como que no me importaba. Ya, o sea, no, yo necesitaba dormir. Eso era lo que yo sentía, necesitaba dormir. Como Y descansar. me dormí. Yo digo, yo me dormí. Mm, En ese sueño, digo yo, que luego ya me di cuenta que no era un sueño, pero en donde yo estaba, sí. yo estaba en un lugar, ay, de una belleza es que yo he estado en lugares muy bonitos, pero yo jamás he estado en un lugar tan bonito. O sea, son flores que yo nunca he visto en mi vida, pero son hermosas. Era un lugar con una paz, o sea, lo que transmitía ese lugar yo no te lo puedo describir. Es más, cuando yo estoy muy ansiosa o de pronto muy preocupada, cuando necesito como autorregularme, calmarme, yo pienso en ese momento, porque todavía, o sea, yo lo pienso y solo pensarlo me genera paz inmediatamente. Es raro, pero me genera mucha paz. Y yo estaba en ese lugar, pero era totalmente consciente de lo que yo había acabado de vivir. Y yo Ok. dije, "Ah, yo por fin puedo descansar, por fin puedo respirar". Ay, y yo sí, como que tomaba aire y el aire era como se sentía hasta diferente. Y en un momento
yo sentí que, perdón, que me tocaron el hombro, pero Ujú. yo no veía a nadie, yo solo sentí una mano muy grande que me tocó el hombro, pero era muy cálida. O sea, en ningún momento me asustó, no, no, esa mano era grande, pero era también me generaba mucha paz y cuando me habló fue mejor aún porque fue una voz determinante con lo que me dijo, porque me dijo todavía no. Pero ese todavía no era como determinante, pero a la vez muy suave, como muy dulce, como Como muy llena de la voz amor. de un hombre, era la voz de un hombre, pero daba una paz y una tranquilidad increíble. Entonces, cuando me tocó el hombro, me hizo como hacia atrás, como con la mano, con la Sí, misma mano, empujó como hacia atrás. Y yo empecé, ya se quitó de mi vista ese lugar hermoso y empecé a sentir un lugar oscuro, en el sentido en que es como cuando cierras los ojos que ves como oscurito, no sí. que estuviera en la oscuridad, sino vi otra vez como si estuviera con los ojos cerrados simplemente y empecé a sentir dolor, mucho dolor, pero no podía abrir los ojos y no me podía mover. Era totalmente paralizada. Yo solamente pensaba y escuchaba, pero yo no escuchaba nada. Y entonces, al principio era el susto. Yo, ¿por qué no puedo abrir los ojos? Y yo, ay, Dios mío, esto es una pesadilla. O sea, es como cuando hablan de la parálisis del sueño que no se puede mover, que no se puede gritar, que nada. Era igual, yo no podía ni gritar, por más de que intentaba, no podía gritar, no podía mover los ojos, era como si que mis ojos no fueran mis ojos, sino como ojos de vidrio, o sea, yo no los podía ni mover, no podía abrir mis párpados, no podía mover nada de mi cuerpo, poco a poco, y no escuchaba nada. Poco a poco yo empecé a sentir como cada parte de mi cuerpo, pero empecé a sentir fue un frío, uy, es un frío más allá del entendimiento, es un frío que como que te quiebra los huesos. Era un frío que duele, es un frío, es que yo he Como cuando estado en estás a temperaturas mucho... muy bajas y no te puedo decir cómo es ese frío, Ok, no, es un frío muy frío que te traspasa, o sea, duele, es un frío que duele. ok. Y Y yo iba así como, lo primero que pude hacer fue abrir los ojos. Solo los pude abrir, pero no los podía mover. Yo no podía mover los ojos o sea, no podía hacer nada, absolutamente nada. Y a mí me empezó a dar como mucha ansiedad y mucho miedo porque yo sentía dolor y sentía frío, pero no me podía mover y era estática, como congelada y tenía nervios, pero por más de que hacía fuerza para gritar, no podía. Cuando por fin, después de mucho tiempo, porque no me preguntes por horas, yo no sé, yo no tengo noción del tiempo, para mí fue la eternidad entera. Cuando por fin pude mover mis ojos de un lado para otro, miré hacia un lado y así diagonal estaba un señor, un hombre, un viejito, y sé que era viejito porque era con el cabello totalmente canosito, era gordito, pero estaba desnudo. Ok. Y yo dije, ay, pero ¿por qué lo ponen a uno como hombres y mujeres y ese señor desnudo? Y entonces yo empecé como a tener más conciencia de mi cuerpo y yo dije, pero yo no escucho a mi bebé, yo acabo de tener mi bebé y yo no escucho llorar a nadie, yo no escucho nada. Y empecé a sentir una zozobra porque era un silencio, yo solo te lo puedo describir como un silencio que ensordece, o sea, era tanto el silencio que desesperaba. Y Ok. yo dije, pero tan raro porque no se escucha nada, nada, ni nada, no se escuchaba nada. Y yo empecé, ya cuando a medida que yo fui, como que mi cuerpo fue despertando, yo empecé a sentir que yo temblaba y mi cuerpo empezó a temblar, como que empecé yo a todo, como a despertar y mi cuerpo saltaba solo, como que saltaba solo y yo no podía controlar el frío y yo sentía que esto aquí, que la mandíbula, los dientes se me iban a quebrar porque yo era así, o sea, y no lo podía controlar. Era demasiado el frío y mucho el dolor.
cuando yo pude volver a mirar al Señor, yo me di cuenta que el Señor no estaba en una camilla, Él lo tenían en una lata. Y yo dije, pero, ay, pero ¿por qué ponen a la gente así en una lata y no? Entonces yo, como cuando iba así moviendo de a poquito mi cuerpo, yo trataba como de tocar a ver si había una sábana o algo como para arroparme porque era demasiado el frío. Y me di cuenta que yo también estaba desnuda. Ok. Y yo dije, no, no, no puede ser. Cuando toqué, me di cuenta que no estaba en una camilla, yo también estaba en una lata. Ok. Y yo dije, ay Dios mío, ¿yo dónde estoy? Esto no es normal. Cuando miré así cuando logré girar mi cabeza un poquito hacia el otro lado, vi otro cuerpo, pero ese cuerpo sí estaba tapado todo y sabía que era una mujer porque le salía el cabello por un lado y era un cabello oscuro. Ok. Y yo dije, no puede ser, yo estoy muerta. Fue lo primero que se me vino a la mente, yo me morí. O sea, yo me morí y estoy viviendo esto y ahora yo qué hago, o sea, yo para dónde me voy, y si yo me morí, y mi bebé, y yo entré en una cosa y yo empecé, o sea, lo primero que yo hice fue tratar de gritar, pero yo no podía gritar porque la lengua era así, con esa pesadez totalmente como muerta. Y todo eso, la garganta, todo me dolía, pero yo no sabía si era de gritar o por qué, pero era un dolor en todo mi cuerpo horrible. Y yo tampoco sé cuánto tiempo pasó porque ese lugar era tan frío que es como cuando tú abres una nevera y sale como ese humito del frío. Así se veía a ratos, o sea, era una cosa impresionante. Y yo dije, yo no estoy en el hospital, yo me morí, yo me morí. Y cuando yo seguía tratando de gritar, de moverme, de pararme, yo no podía, obviamente. Pero a las tantas, no sé cuánto tiempo también pasó, entró alguien y supe que era un hombre por el grito que pegó, porque pegó un grito como si hubiera visto un fantasma. Y entonces lo que gritó fue, la muchacha está viva, la muchacha está viva, pero fue un grito horrible. O sea, yo dije, sí, yo solo me morí, yo soy un fantasma, o sea, ¿qué está ahí? Y entonces yo era así como el corazón, yo sentía, era tanto el silencio que yo podía escuchar como mi corazón, no, era una cosa horrible. Cuando al ratico o al rato, no sé, llegó ya varias personas y llegaron y me metieron en una cobija como de papel aluminio. Ok, de esas que Y ponen cuando tienes como hipotermia o cuando hipotermia, sales del agua claro, sí, súper y decían helada. eso, decía está hipotérmica, no sé qué, Ok. y yo empecé y yo sentí que me pasaron de ese lugar donde yo estaba acostada, me pasaron a la camilla esta, y entonces decían, pero pilas, pilas, y que el número del tiquetico, y yo sentí que me quitaron el tiquetico del pie y tal, y yo dije, pucha, no, pues yo dije, yo soy muerta, o sea, yo no sé, yo no sabía qué estaba pasando, estaba muy confundida, Claro. pero sentía que me llevaban, igual yo no me podía mover del todo y tampoco podía gritar, solo podía parpadear y medio mover la cabeza y ya. Y yo sentí ya que empezaron el movimiento conmigo y después de mucho que andaron conmigo en esa camilla, yo ya vi que estaba en un hospital, o sea, ya empecé a sentir ruidos, a lo que corresponde a un hospital. Ok. Cuando llegaron allá conmigo, procedieron fue a entubarme y yo estuve como, yo no recuerdo bien, ya hace ya mucho tiempo, entre 15 a 20 días en la UCI, en cuidados intensivos, Ok. conectada igual, entubada pero yo sí tengo para decirle que muy a pesar de lo que dice la ciencia, es mentira que la gente que está entubada o en coma inducido no siente. Es mentira porque uno sí siente y escucha todo además. Y siente la incomodidad y siente miedo y siente todo. Y es como, obviamente tu cuerpo está indefenso, pero es como que el alma también estuviera indefensa.
porque uno no sabe como a ciencia cierta qué está pasando con uno, como que uno no está ni en el cuerpo de uno ni en ningún lado, o sea, eso es una cosa rara, pero uno siente todo. Después de que me dieron salida de ese lugar, que me pasaron ya a una habitación, pues era entre la tristeza de verme como estaba y la alegría de por fin poder ver a mi hijo. O sea, imaginé A tu tantos bebé. días y yo ni lo Sí. conocía. Y por fin lo vi. Y cuando lo vi, me lo pasaron en una incubadora, pero porque yo no lo podía tocar tampoco porque estaba conectada a un poco de aparatos, pero lo vi y yo pensé que mi niño era mudo o algo porque yo lo veía llorar, pero no se escuchaba llorar porque el niño había llorado tanto que ya no le salía voz. Ah, Y mi mamá ay, era la única persona que podía estar ahí, porque pues el papá nunca estuvo pendiente ni nada. Pues yo fui mamá soltera, yo no tenía quien estuviera como ahí, solo mi mamá. Y, y al niño lo alimentaban con una leche de nevera que había que calentar con el calor del cuerpo. Y mi mamá me contaba pues, que ya no lo dejaban ver sino por horitas y no siempre, y tampoco lo dejaban tocar. Era ok. solo mientras le daba el biberoncito y ya. Entonces, estábamos ahí cuando yo me di cuenta que yo tenía medio cuerpo paralizado. Entonces mi mamá, pues en la angustia de todo lo que pasaba, cuando entró el internista y entró y Y llega y le dice a mi mamá delante de mí, obviamente. Dice, señora, mañana le vamos a dar salida a ella porque por ella no hay nada que hacer. Usted se la debe llevar para la casa porque ella muy seguramente le da una trombosis, una parálisis. Por ella no hay nada que hacer. Es- Lo que la gente o los médicos, bueno, no todos, pero muchos médicos no entienden es que uno tiene sentimientos, es decir, que te digan a ti, vete para la casa que te mueres, o sea, como que, ¿cómo así? Yo acababa de ser mamá, yo había llegado bien a la clínica, yo no sabía por qué estaba pasando todo eso y nadie me decía nada. Entonces mi mamá me llevó para la casa porque, ¿qué más? Y cuando me llevó para la casa, a ellos se les olvidó un detalle insignificante seguramente para ellos. ¿Se acuerdan que yo les dije que la señora me metió unas tijeras? Sí. Ella lo que hizo fue cortarme el tubo por donde uno orina. Me cortó el conducto periuretral. Y claro, mientras uno está en la clínica y un paciente que no se mueve, que está entubado, que está en las condiciones, eh, o que tiene un bebé, pues le ponen una sonda. Y pues yo, allá pues no pasaba nada. Bueno, en el momento en que me dieron salida, ellos no dijeron nada. Y claro, yo no podía orinar. Y mis senos, que se me reventaban porque la mastitis, o sea, al no alimentar al bebé ni nada, era horrible y era ardida de fiebre y no me hacían nada, no me hicieron nada. Y llegué a mi casa y me puse peor y empecé a delirar y todo eso. Entonces mi mamá desesperada me llevaba otra vez ahí a la clínica y no me atendían. Me decían, no, no hay ginecólogo disponible. Mi mamá llegó a estar conmigo ya más de 10 horas esperando a que me atendieran. Yo en esas condiciones y el bebecito. Y ni me volteaban a mirar. No me atendían. Entonces, a unas de las tantas que mi mamá ya del desespero por abajo hablar, le dijeron, si quiere, le damos una cita con un médico general. Y mi mamá, no importa, no importa, aunque sea. Entonces me dieron, pues
Me atendió una doctora y me dijo, ay, ¿usted qué fue lo que le hicieron? Porque yo ni un tacto le puedo hacer, o sea, yo no la puedo ni revisar porque tiene una infección tan terrible que se la tienen que drenar ya, porque es que si no se la drenan, esa infección la puede matar por lo del tromboembolismo, donde eso se le llegue a regar en el cuerpo, la mata. Tiene que irse ya por urgencias. Y me dio un papelito, una orden, y llegué a urgencias y no me atendieron. Pero ¿por qué no te atendían? No, no. Pasé con otro médico y el médico llega y me dice, ¿y esto qué? ¿Y usted está segura que es que usted de pronto no tiene una enfermedad venérea o algo? Entonces, yo, ¿qué? O sea, yo acabo de salir de una UCI de tener un bebé, me hacen una cantidad de cosas y usted me dice eso. Hubo un trato muy horrible, muy inhumano, muy feo, muy denigrante. Entonces mi mamá empezó a andar conmigo por todas las clínicas de Cali a ver Ujú. quién me atendía y ninguna me atendía. Me decían, no, a ella la tienen que volver a llevar a donde la atendieron, nosotros no podemos meternos en ese problema, ella está muy delicada, llévenla. No. Alguien le dijo a mi mamá que me llevara a Jamundí, a una clínica que se llamaba, o no sé, se llama todavía, la Clínica de la Mujer. Ok. Me llevaron hasta allá. Entonces, el papá del niño pues se ofreció a acompañarme y me llevó y me atendió una médica cubana Ok. y ella estaba también embarazada, pero pues ya estaba también como a punto de tener su bebé y cuando me vio ella le afectó mucho verme en esas condiciones. Me dijo, ay, por Dios, niño, ¿usted qué le hicieron? Entonces yo pues en lo que podía trataba como de explicarle y me dijo, mire, esto se tiene que drenar ya. Yo en este momento lo primero que tengo que hacer es aplicarle algo para la infección, a ver si empieza a drenar solito, si no, mañana viene y yo le tengo que hacer un procedimiento para drenarla. No se preocupe que yo a usted no le voy a cobrar nada. Es más, si usted Wow. ya tiene un proceso legal con esto, cuente conmigo para lo que sea. Obviamente un proceso legal pues ni pensarlo, porque a qué horas. Y mi mamá, pues no, ella estaba era tratando de ver de que me hicieran algo a mí. Sí, de que te atendieran Sí, para y de que me salvarte como hicieran. estabas. Más sin embargo, mientras pues yo estaba en eso de que me atendía la señora, ella se fue a hablar con un abogado y lo primero que hicieron fue pedirle a la clínica la historia clínica mía. ¿Te Y negaron? le dijeron que no se la podían entregar, que porque mi historia clínica estaba en el histórico y que se demoraba un mes para entregarla. Entonces digo, pero ¿cómo un histórico si esta mujer acaba de dar a luz? ¿Cuál histórico? Luego, cuando al otro día yo volví donde la doctora para el drenaje, ella esa noche había entrado en trabajo de parto y pues obvio no me pudo atender y había dejado a otro doctor encargado de ese consultorio. Y cuando yo llegué, ese doctor dijo, no, yo lo siento, pero yo con usted no me meto. Oh, Y me dijo, mire, puede que vaya a sonar muy rudo, pero yo le tengo que hablar con la verdad. Usted es una papa caliente y usted la tienen que atender en la EPS donde le hicieron todo esto. Y yo no me voy a meter en un problema, pero lo único que le digo es, si usted no se hace drenar eso, usted no la cuenta este fin de semana, usted el fin de semana no pasa, eso sí se lo aseguro. O sea, me habían desahuciado en la clínica y este doctor me estaba diciendo que yo el fin de semana no pasaba y ya era un viernes. Ustedes no se imaginan lo que uno siente como mamá y como persona que le digan eso. Cuando me lo ah, preguntan, yo digo, es como la crónica de una muerte anunciada, pero yo ya sabía, era muy difícil, muy difícil. Entonces el papá de mi hijo lo que hizo en ese momento fue, se acordó que tenía un amigo médico y lo llamó a ver si conocía algún ginecólogo. Cuando le contestó, le dijo, pero yo soy ginecólogo, yo estoy aquí en el Hospital Departamental de Cali, tráigala ya, ya.
yo estoy de turno, tráigala. Y ahí mismo voló conmigo. El doctor me estaba esperando ahí en la puerta del departamental porque tampoco dejan entrar ahí a nadie así porque sí. Eh, me llevó ahí a sala de partos porque pues como te digo era ginecólogo y me revisó y me dijo, el médico tiene razón, hay que hacerle un procedimiento ya, pero hay un problema, que yo no le puedo poner anestesia por el tema del tromboembolismo. Y yo le dije, ¿cómo así? Entonces me dijo, el procedimiento es a sangre fría. Y yo le Uy, dije, qué fuerte. pero me recupero. Y me dijo, mire, tiene que pensarlo y lo tiene que pensar ya. Tiene solo 10 minutos. Yo tengo 6 mamás en trabajo de parto. Yo voy a ir a dar la ronda y usted lo va a pensar porque puede que la logremos, pero hay un alto porcentaje de que usted no se vuelva a parar de esa camilla, de que no sobreviva. O sea, era enfrentarme otra vez a esa situación. Y él se fue y yo me quedé ahí sola pensando, con miedo, porque yo pensé en ese momento, si yo me muero, ¿quién va a querer a mi hijo como ¿Quién lo va a yo? cuidar? O, o cómo me va a recordar, él no va a tener ningún recuerdo de la mamá, ni de nada. ¿Quién me lo va Claro. a cuidar? Fue muy difícil. Y cuando el médico regresó, pasó algo muy raro porque pues, yo nunca lo esperaba y menos de un médico, porque pues ellos son muy pegados al tema de la ciencia y todo eso, pero me dijo que pensó. Entonces yo le dije, pues doctor, mire, igual le voy a morir. Así que, pues que me muera tratando de salvarme, haga lo que tenga que hacer. Dijo, ¿segura? Le dije, sí. Me dijo, esa sangre fría. Yo le dije, sí. Y me dijo, ¿quiere rezar? Y eso a mí me conmovió. Yo le dije, rezar. Si Dios me abandonó. Dijo, no, recemos, recemos. Y de verdad oró muy bonito por mí. Y me abrazó y me dijo, mire, perdóneme. Perdóneme si las cosas no salen bien. Perdóneme. Yo voy a hacer como doctor lo que esté a mi alcance porque yo nunca había visto algo así. Pero yo voy a hacer todo lo posible para que todo salga bien, pero si no, por favor, perdóneme. Y pues me dijo de todas maneras, yo aquí solo soy un médico, tienes que firmar algo para que pues mm, no le vayan a echar la culpa al hospital departamental, no sé qué, y me hizo firmar un poco de papeles, yo dije, yo le firmo lo que sea. Y empezaron a organizar ahí el instrumental. Y uno viendo todo eso, no crea. Es tanto el miedo que yo no te lo puedo describir. Viendo de poco de cuchillos y de cosas ahí, de bisturís y de cosas, y yo a sangre fría, yo solo pensaba, Dios mío, ayúdame. Y yo como estaba como peleada con Dios, como te digo, como que en esa confrontación de que Él me abandonó, que me arrepiento, obviamente hoy en día no es así, yo amo a Dios sobre todas las cosas, pero en ese momento eso era lo que yo pensaba, que Él me había abandonado y así me sentía. Y yo le decía a Dios, si me va a llevar, yo solo le pido que mi bebé siempre esté bien, que nunca me lo abandone y lléveme a ese lugar donde me tenía ahora. Me tenía, ahora no, pues eso fue días después, en donde me tenían estos días, Sí, como refiriéndote al jardín este donde te ese sentiste muy jardín. a Yo le gusto. dije, déjeme estar ahí, por favor, déjeme estar ahí. Llegó el momento del procedimiento y pues, no, pues ni que, no tengo cómo contarte qué fue ese dolor. Yo sentí que me traspasaba en el alma.
Yo creo que ese grito se escuchó en todo Cali, yo creo. Eso fue horrible. Y entonces yo como que me desmayaba y volvía y había alguien secándome el sudor y volvía y me desmayaba porque me habían amarrado, porque eso de la sangre fría tenía que ponerme en unas correas, o sea, porque para que no me fuera a mover. Hasta que yo ya no, pues ya no desperté más. Se suponía que yo tenía hasta cierto hora, o sea, tenía como hasta cierta hora para yo despertar, porque si no, pues ya no lo iba a lograr. Y pues llegó esa hora y yo no despertaba, mis signos vitales me contó el médico eran prácticamente cero, me estaba perdiendo y ya fue tanto que el doctor le alcanzó a decir al papá de mi hijo, que fue el que ese día me llevó, me dijo, yo creo que es mejor que vayas llamando a la mamá y todo porque hay que empezar a hacer todo lo que se necesita porque ya no sale. Y contra todo pronóstico, yo desperté en una tos, yo desperté tosiendo demasiado, tosía mucho. Cuando ese señor entró, el doctor, uy, él gritaba, me abrazaba, decía, ay Dios, gracias, gracias, volvió, volvió. Y signos vitales y todo, no, sí, ya está más, empecé a estar más estable y todo eso. Y bueno, pero pues eso solamente fue el principio de las cosas porque luego me di cuenta que definitivamente había tenido una muerte clínica. eh, y cuando el mismo doctor me hizo otros exámenes y todo, me encontraron que me habían dejado gasas y cosas dentro de mi estómago. Wow. O sea que eso fue otro proceso diferente por el que peleé mucho porque yo solicitaba que me operaran porque me sentía mal, seguía sintiéndome mal. Y me decían que no, que porque eso era algo estético. Y fue muy duro todo ese proceso. Fue duro desde todo punto de vista, espiritual, como mujer, porque después de eso, por ejemplo, el papá del niño me decía, uy, usted parece un monstruo. Eh, Me enfrentaba a muchas críticas por haber sido mamá. Me decía, ah, para eso estudió, para eso se graduó, para solamente ser mamá, para embarazarse y ya, o sea, sin saber la gente el contexto de nada. La gente no entiendo por qué sigue juzgando tanto a las mujeres, o sea, ellos no saben si fue un embarazo buscado, si no fue buscado, cómo se hace un embarazo, cómo se hace una mamá, cómo se hace uno una mujer, cómo se hace un ser humano y se siente, pero ver la deshumanización de la medicina, sobre todo de una mujer hacia otra mujer, es triste, es muy triste. Y hasta el día de hoy tengo problemas con mi salud, como secuelas de lo que me pasó. Tuve dos cirugías para poder, con el tema del conducto periuretral. Ujú. eh, Dos cirugías fuertes, dolorosas, con mis senos, muchos problemas. De hecho, mañana me hacen una intervención por eso, porque eso me causó muchos problemas. Em, y así me la ha pasado mucho tiempo. Y después de eso fue que yo me di cuenta que la pregunta o lo que yo pensaba, el de cómo me iba a recordar mi hijo, el, el por qué me estaba pasando a mí eso, el por qué Dios me dejó sola, el preguntarme tantas cosas que yo me pregunté en ese momento que por lo que estaba viviendo, yo dije, en mi ignorancia, yo hacía preguntas poderosas, porque hoy, al día de hoy, Dios me ha dado la vida y la salud para poder estar donde estoy. Me ha hecho mucho más fuerte porque todo lo que pasé, lo que hizo fue fortalecerme, fortalecer mi espíritu, fortalecerme como mujer, como persona, me ha ayudado a darme valor, a saber de lo que soy capaz.
pero sobre todo a entender que Dios nunca le da a uno nada porque sí, siempre hay un porqué de las cosas. Entonces, más allá del por qué me está pasando, es para qué me estás dando esta prueba. Y yo la entendí, hoy por hoy la entiendo y por eso cuando llegué a este país que me dieron la posibilidad de estudiar comunicación, yo quería como, como ayudar a la gente, como que la gente no tuviera que pasar por las cosas que yo pasé como, no solo como migrante, pero esto me ha llevado en un camino muy bonito que fue el que me condujo a estudiar y a ser life coach y luego hacer el máster en life coach. Y las preguntas que yo me hice me di cuenta que sí fueron muy poderosas porque ese por qué se convirtió en para qué y ese para qué es el propósito que tengo yo hoy. Y por eso es que decidí empezar a hablar, porque yo necesito empezar a sanar esa parte, a dejar ese miedo a morirme físicamente, porque le tuve mucho terror a morirme y cerraba los ojos y a veces tenía pesadillas de que me enterraban viva. Eran muchas cosas raras que yo sentía y fueron muchas cosas raras las que me pasaron después de ese suceso además. Y, pero mire, cuando yo pensaba, mi hijo, ¿cómo me va a recordar? Yo hoy por hoy digo, todo el mundo debe pensar por un momento en eso, en cómo quiere que lo recuerden. Ujú. No necesariamente esperar a que llegue a vivir lo que yo viví. Todo el mundo está llamado a dejar un legado, a entender cuál es el propósito en la vida, porque uno es la materia prima más importante. Cada ser humano es la materia prima más importante y uno decide en quién se quiere convertir. Entonces siempre yo hago la analogía de un árbol. Cuando un árbol está en su estado natural, pues es árbol y puede dar frutos, sombra, usted ahí hace un columpio y disfruta o hace un picnic, comparte con la familia, pero el árbol se puede transformar en madera, que puede ser una cama para que puedas descansar, una silla, o puede ser un bastón en el que te puedes apoyar, pero también se puede convertir en un arma que te puede matar. Y lo mismo es uno. Uno elige en qué se quiere convertir con todo lo que ha vivido. Y yo creo que ese es el llamado que yo tengo con contar esa historia, decirle de pronto a esas mujeres que no pudieron contar la historia, porque yo me di cuenta en el proceso legal que intenté pelear, porque era como decimos en Colombia, pelea de burro, de tigre con burro amarrado, porque yo me di cuenta que al decirle al médico que siempre me había atendido, que si podía dar el testimonio, me dijo, no, no puedo porque la EPS me dijo que, pues allá les dijeron que cualquiera que fuera a dar algún testimonio o algo en el proceso, les quitaban la tarjeta profesional y pues nadie se atrevía y me dejaron sola y yo tampoco tenía quien peleara por mí. Mi mamá solita no podía hacer todo y yo no tenía quien me representara ni nada. Y así O como sea yo, que, o sea, perdón, o sea que desististe de todo lo legal. es que nunca me dieron la historia clínica y después de mucho pelear, pasaron como 6 meses porque no la entregaron a ningún mes, sino pasaron como 6 meses y cuando por fin me la dieron eran 2 hojitas y no decían nada de lo que me pasó. Lo único que decía fue lo del tromboembolismo pulmonar, no más. No tenía Claro, algo. lo que pasa es que tenían todas las de perder. Entonces, lo que no querían era ensuciarse ellos mismos y por eso es una de las razones las cuales no te atendían en otra clínica. Yo entiendo, yo entiendo la responsabilidad que se quiere salvar cada clínica y cada doctor o médico su ética profesional o su tarjeta profesional o su trayectoria de médico. Claro. Em, Porque realmente, y más de una vez lo escuché mientras estuve allá, claro, en situaciones así tan complicadas o difíciles donde se compromete tanto la vida del ser humano, realmente si hay un fallo clínico, un fallo como médico, eh, realmente donde te tienen que atender
reprocesar, volver a atender o cualquier diagnóstico, es donde te ha sucedido el hecho. Por eso Ah, se cuida mucho en otros sitios de no atender a la persona sin embargo, es algo contradictorio porque como médico estás jurando salvar una vida, pero exacto, no, claro, no salvas esa vida porque perjudica en teoría y realmente es así. Luego la ley los perjudica si algo las pasa. políticas internas sí, pero por Exacto. eso yo lo llamé el paseo de la muerte, porque de verdad yo me estaba muriendo mientras me llevaban en cada clínica a mirar quién me atendía. Y en ese proceso me di cuenta que en esa clínica, que gracias a Dios ya no existe esa EPS, Menos mal. eh, sí se murieron varias mamás con sus bebés, con Wow. cosas muy parecidas a las mías. Entonces yo no sé qué habría detrás de todo eso, no sé, porque me parece inconcebible pues que un médico cometa el mismo error tantas veces. Lo que pasa es que ahí es donde entra uno las malas prácticas, pero dos, yo creo que es algo que muchas personas, tanto en cualquier área como los médicos, que de pronto es como algo más visible por ser una vida de un ser humano, que hay muchos que ya no tienen esa vocación, Exacto, que es totalmente distinto a yo voy a trabajar porque me toca trabajar, no, es vocación por amor a tu trabajo, pero por querer salvar vidas y por hacer algo bueno para esas vidas. exacto. Yo por eso con esto que me pasó, aprendí que, y de hecho cuando yo empecé, que me empezaron a invitar a conferencias y que yo empecé con todo este tema del life coach y todo, que la primera invitación fue al tercer Congreso Internacional de la Mujer que se llevó a cabo acá en Nueva York. Me Ok, invitaron a speaker. Y yo decía, ¿yo qué voy a hablar? Y me decía mi mentora, pues de tu historia, tu historia, claro. que porque ella me ha dicho mucho que pues que haga el libro, todo eso, porque pues lo que te cuento es solamente por encima. Hay muchos detalles y muchos trasfondos detrás también de todo esto, pero eh, yo aprendí que hay que morir para vivir. En el momento en que tú vas a ese jardín, ¿qué ves? Aparte de las flores, que ves como un jardín, o sea, ¿qué ves? Ya no tanto la sensación de tranquilidad, de esa paz, como de esa fragilidad de estar en un sitio en el cual no te quisieras ir, ¿no? ¿Qué ves? Si yo me traslado a ese momento, todo se siente distinto. Digamos que, por ejemplo, los sonidos de la naturaleza se escuchan diferente, el aire es distinto, totalmente distinto. Lo que uno siente, cómo se siente el cuerpo es distinto. Todo cambia, hay un cambio raro, es raro, muy agradable, pero raro. Cuando estabas despertando en ese lugar frío, que empezaste como a ver esa oscuridad y todo, realmente, ¿cuál fue la primera sensación, muy aparte del frío? ¿Cuál fue la primera sensación o pensamiento que se te vino al momento de estoy despierta? Miedo, me dio mucho miedo. Fue raro porque era como que algo dentro de mí no quisiera estar ahí, como que quisiera devolverse donde estaba, a ese jardín, Ok. porque volví a sentir el dolor. Y yo siento que mientras nosotros estemos en este cuerpo es imposible no sentir el dolor. Y por más de que uno se cuide, que haga mil cosas, siempre va a haber un dolor, bien sea en el cuerpo o en el alma, pero hay un dolor. Y yo sentía los dos dolores. En- Sentía el dolor del alma y sentía el dolor del cuerpo. Y el miedo tan horrible, porque yo sentía que estaba como entre dos lugares y yo no Ujú. sabía qué iba a pasar conmigo. Yo estaba muy confundida porque en un momento yo dije, yo estoy muerta, porque yo no me sentía, yo no podía abrir los ojos, yo no podía moverlos, yo no podía nada. Yo era una muerta, Ok. yo era una muerta, pero yo por dentro.
yo pensaba y yo sentía y yo recordaba, o sea, todo. Y yo pienso que así le pasa cuando las personas mueren. Yo pienso que así se siente y eso es lo que más terror da. O sea, yo pienso que lo más terrorífico de la muerte es esa. Eso que uno quiere gritar y no puede, o sea, que saben lo que le pueden estar haciendo y no se puede defender. Uy, yo creo que eso es lo más cruel de estar muerto. Como te decía, es como si el alma estuviera indefensa. El cuerpo es obvio, está ahí quieto, pero tú estás sintiendo, pero yo no sé si realmente ese sentir es del mismo cuerpo o es el alma la que siente ese miedo. No te sabría decir, porque era como si fuera un yo doble. No te sé explicar. Era como que yo pensaba, pero yo no sé si era mi alma la que pensaba, porque no sé si el alma pueda pensar, o era yo que sí, que estaba pensando como un cuerpo pues, que piensa, pero yo me sentía inerte totalmente. Ok, ok. Vale, después de volver, después de todo ese paseo en las clínicas, porque después de volver te ha pasado toda esa circunstancia que estabas en que ya no sabías qué preferir realmente, si Mm. estar allí o volver a este otro sitio. Yo llegué a Pero sentir, lo único que me amarraba sinceramente aquí a este mundo era mi hijo, o sea, a tener eso. la conciencia de que era mamá, como si tú pudieras hablarle a la muerte de alguna Ujú. manera y decir, yo estoy lista para irme contigo, o sea, no te tengo miedo y ¿qué más me puedes hacer? Antes de esta experiencia, realmente, ¿cómo percibías o cómo concebías la muerte? Ay, no, para mí era algo innombrable. No, 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 desde de ningún punto de vista. Yo era de las personas que ni siquiera le gustaba hablar de eso. No, Y hoy en terrible, día, era el terror y más grande. Ahora eh, no le tengo miedo porque sé que nada me puede quitar. una cosa es el proceso de cómo mueres y Sí, otra cosa, ¿qué es morir? Yo exacto. creo que son dos cosas que están en la misma línea, pero que son dos cosas distintas. Sí, Entonces, exactamente. estamos en un paradigma y, y en unas culturas o unas encasilladas, digamos de esta manera, que solo te enseñan como ese miedo a esa percepción de cómo morir. Pero como no sabemos qué es lo que hay realmente al morir, pues por más que se está abriendo hoy en día todo este tema, como testimonios como el tuyo, como estudios de la ciencia misma, como estudios de las mismas experiencias con otras personas a través de una misma entidad, de una misma empresa, como lo quieras llamar. Hoy en día creo que hay muchos puntos en los cuales dan esa noción de qué se podría sentir, ver o experimentar, justamente el hecho de lo que es la muerte y no de lo que es cómo mueres, que es el otro punto. Yo pienso que cuando uno muere, sea como sea el motivo, la causa, uno tiene un tiempo en que tiene la conciencia de que se murió. Ok. No pienso eso de que la persona se murió y fue instantáneo y se mató y ya. No. Ujú. Así el cuerpo esté en pedazos, uno sigue ahí, Ok. uno sigue ahí. Y ese pedacito entre el uno estar ahí y entre pasar definitivamente a ese lugar que es la muerte o devolverse y quedarse acá, ese periodo de tiempo yo pienso que es donde se encierra el misterio más grande, porque ahí es donde tú sientes un miedo muy terrible a soltar lo que has sido o a dejar eso a lo que vienes apegado como ser humano
Así es. pero también llegas a un punto que es como la mitad entre esa parte que es, ya no le tengo miedo a dónde vaya a estar. Primero es la zozobra de dejarlo, sigue la zozobra de no sé a dónde ir, qué va a hacer, que para dónde me voy. Y la otra parte es, listo, ya estoy aquí, ¿qué sigue? Claro, Porque sí, uno vaya donde vaya, yo estoy segura que algo sigue. sí, Es como que algo sigue, porque yo lo digo desde mi experiencia. No sé, he escuchado de otras experiencias que de pronto no son lugares tan bonitos, pero de todas maneras es como si estuviéramos viviendo en otra realidad. Y en otra realidad, pues sigue habiendo una realidad. sí, He sentido así. de Dios. 5 meses, mira, 5 meses después de lo que me pasó, yo tuve un accidente automovilístico muy fuerte, Ok. que dijeron que yo no podía volver a caminar y que me dejó una Wow. amnesia temporal de 6 meses. Yo perdí la memoria de 6 meses. Apenas saliendo de todo eso que te cuento que me pasó, mi niño ni siquiera tenía los 5 meses. Y yo llegué a ese estado, o sea, y era otra vez lo mismo, como que ella se va a morir y si se salva no puede volver a caminar. Y he entendido que la ciencia puede decir muchas cosas. Yo sí sigo respetando mucho la ciencia, pero para mí no es la última palabra. No, claro que no. Claro que no. Para mí la última palabra la sigue teniendo Dios, indiscutiblemente y respetando lo que mucha gente pueda pensar. Pero para mí es eso. Claro. Simplemente cuando no es tu momento, cuando Dios no quiere, pues simplemente como sea, vas a estar acá. Claro, pero entonces, digamos que todas estas experiencias que has tenido con varios sucesos en los cuales has estado cerca de la muerte, pero digamos que este en particular fue como un inicio, pero algo que marcó completamente tu vida, Uf, sobre todo por tu niño, ¿verdad? Y todo lo que claro, conlleva a esta experiencia. sí, Pero si bien es verdad que me has dicho de que has estado en un proceso y todo esto ha tenido un impacto psicológico en tu salud, en tu pensar, en todo, hoy en día, como tú misma decías, o sea, has aprendido de ello, has entendido para qué te pasó eso, te sucedió eso, pero pregunto, ¿sientes que la percepción de la vida hoy en día te ha cambiado a raíz de todo eso? claro, claro, absolutamente. Eh, Hablando desde un sentido espiritual, siento que yo después de eso quedé ultra sensible. Ujú, Eh, Entendí, dentro de lo que aprendí, entendí es que todo es energía, pero quedé sintiendo esa energía. O sea, yo veo una persona y no necesariamente tengo que tenerla cerca para sentirle la energía ok. o con alguien que pase por el lado mío. Hay O sea, personas que te ha despertado una sensibilidad y algún sí, don es que una tenías allí como ultra bloqueado. sensibilidad. Sí, porque hay gente que pasa por el lado mío y te lo juro que ahí me da escalofrío. O sea, yo digo, uy, qué miedo. O sea, tiene una energía miedosa, fea. Ok, Y hay personas que son cálidas, agradables. Así no las conozca, solo con que pase a mi alrededor. O sea, siento. Igual ok, cuando llego a un lugar. Cuando yo llego a un lugar, siento cuando un lugar está como con una energía bonita, limpia, o cuando hay cosas que no están como tan bien. Cuando hay algo ahí que no, digamos de alguna manera, no sé si me haga entender, pero es como, como que yo siento cuando hay un espíritu de muerte cerca. Como que estuve tan cerca de morirme que como que ya lo reconozco, ya sé en qué momento hay algo que no está bien y que puede tener un espíritu de muerte cerca. ok. Esa realidad te impacta como con más gratitud.
a todo lo que hay a tu alrededor. Sí, sí. En mi caso, tuve una conexión después de eso muy bonita con Dios porque, como te dije, yo había peleado con Él. Yo dije, me abandonó, pero cuando ya entendí, cuando salí de esa ignorancia y entendí por qué yo tenía que vivir todo eso, si tú me preguntas ahora, ¿cambiarías algo de tu vida o algo de lo que te pasó? Te diría no, ni un solo momento. Y me dolió mucho. Me costó sangre tener a mi hijo, literalmente sangre. Y no cambiaría ni un solo momento. Porque la fortaleza que yo he podido tener en mi interior, en mi alma, en mi corazón, como mujer, como persona, pero hablemos más del alma, no te lo puedo decir, o sea, es incalculable. La gratitud y sobre todo aceptar, porque antes de uno agradecer tiene que aceptar. Y acepté mi nuevo cuerpo, acepté mi nueva condición de salud, acepté muchas cosas de mí que me permitieron avanzar. Y lo que podría aportar también es que de pronto es algo que dejaste de aprender en otro momento y en otra vida. Claro. Y al trascender, al nuevamente pues estar en otra vida, mira, te faltó aprender aquello. Venga, aprende. Ya, entonces son cosas que poco a poco pienso yo que van sumando, pero que estamos aquí para eso, para aprender, para crecer y evolucionar, ¿verdad? Mira, lo que me pasó me ha servido mucho para hacer, yo no digo que soy la mejor mamá, porque pues ninguna mamá ni ningún papá tiene manual de instrucción, pero yo pienso que me ha servido mucho para ayudar a mi hijo. Tengo dos hijos, pero el uno está muy pequeñito, pero hablo de mi hijo mayor, con el que viví todo este tipo ¿Él está de bien? situaciones. Él está bien, pero hace un año me lo diagnosticaron con una enfermedad autoinmune que según los médicos no tiene cura. Ok. Y todo lo que me pasó a mí me ha servido como para ayudarlo a él con el proceso también. Entonces yo digo, si yo no hubiera vivido lo que viví, yo no hubiera encontrado la forma para hablarle a mi hijo de la forma en la que le he hablado, no hubiera tenido las herramientas para criarlo de la forma en que lo he criado, con los valores que yo le he inculcado, porque me tocó ser mamá soltera y porque todo eso yo siento que me preparó para ser fuerte para él. De hecho, llegar a este país lo hice por él, pensando en el futuro de él, o sea, solo pensando en él. Y hoy que él está pasando por momentos difíciles de su vida por esa enfermedad, yo siento que yo tenía que haber pasado por todo eso porque si no, yo no tuviera las herramientas que le he dado a él para que él afronte hoy en día lo que le está pasando y que lo está afrontando también con mucha sabiduría porque gracias a Dios es un niño muy, muy sabio, muy, Muy eh, despierto. como sí, tiene un pensamiento, digamos, diferente al normal de los Ujú. jóvenes. Digamos que piensa más como un adulto, yo le digo que parece un viejito, pero sí, digamos que él es muy fuerte y todo esto nos ha ayudado mucho para eso. Entonces, a veces las mamás solteras también tenemos que darnos un aplauso y no cualquiera, si fuera una elección, nadie elegiría ser mamá soltera, porque es una vaina bien complicada y Así todo es. lo que eso conlleva. Pero, pero yo diría que si las personas están pasando por momentos así, o por una pérdida, o enfrentándose a la muerte o algo, la fortaleza que está teniendo esa persona, o sea, se está graduando, yo digo, de algo, algo en esa persona está creciendo de una manera que uno no, que uno desde acá, desde la barrera y como seres humanos dice, está muriendo, pero no, él está naciendo. Él está fortaleciéndose y seguramente si se para de ahí va a ser una persona que tiene mucho para dar y tiene mucho que brindarle a los que están a su alrededor. Porque, como te digo, es que
se despierta en uno muchas cosas, no solamente como te decía, la gratitud y todo eso, sino el amor a todo, o sea, como saber vivir el presente, dejar de estar tan pendiente de lo del futuro o de lo que ya no fue. Uno empieza como a desprenderse de una manera sana, diría yo, de muchas cosas que lo atormentan a uno, porque el día de mañana, sí o no, vamos a tener que estar en el mismo punto, porque todos nos tenemos que morir, pero creo que es enfrentar la muerte ya diferente cuando nos toque Así es, así es. y, y dejar todo en orden, no esperar a uno piensa que uno tiene que dejar la vida en orden cuando esté viejito, pues que usted no sabe si va a llegar a viejito, usted no sabe si el día de mañana qué va a pasar, uno tiene que poner la vida en orden ya y saber cuáles son las prioridades y eh, saber qué es lo urgente, qué es lo importante y qué es lo inmediato. Y saber soltar, pero también saber qué debe sostener. Todo debe ser un equilibrio para que cuando uno está en ese momento decisivo en que los médicos estén diciendo se va a morir o se va a morir, ya uno no sienta ese tormento en el alma. Así es, así es. Sandra, bueno, la verdad solo me queda por decir que toda experiencia o todo suceso que nos pasa en la vida es por un propósito en el cual cada uno debe descubrir y que el tiempo nos enseña realmente para qué es, para quién es y en qué sentido podemos aportar nosotros con esa experiencia a partir de esa vivencia para otras personas. Ese es uno de los cuales me motivó a invitarte a contar tu experiencia para que la gente y personas que nos siguen y que están escuchando y viendo tu historia eh, tengan de pronto eh, esa espinita por adentrarse propiamente en cada uno y así valorar más lo que tenemos, lo que somos y en dónde estamos hoy en día. Realmente hace poco estábamos diciendo de que cada uno hacemos parte del todo y todos somos uno. Y es Entonces, así, es así. entonces es muy bonito realmente el aprendizaje, valga la redundancia, que después de tanto dolor has adquirido y que esto sirva para muchas más personas a motivarlas a seguir adelante y a valorar más la vida. Sandra, agradecerte por tu espacio. Si quieres dar un último mensaje, por favor. No, pues primero gracias a ti, a todas las personas que se han quedado hasta este punto a escuchar esto. Espero que mi testimonio le sirva a muchas personas, con que le sirva a una, me doy por bien servida. Gracias por darle voz a las personas que no hemos tenido voz o incluso a aquellas que tal vez ya nunca la tuvieron. Hablo también a nombre de esas mujeres que no lograron sobrevivir a situaciones como la que yo viví. Y yo lo único que tengo para decirles es que no les dé miedo a avanzar, no les dé miedo a vivir. Vivir es lo más bonito que nos puede pasar. Y, y así sientan miedo, háganlo con ese miedo, que algo bueno va a resultar. Y lo único que les digo es que cuando uno mira el miedo a los ojos, cuando sientas miedo de algo, enfréntase a algo. Porque cuando uno mira ese miedo a los ojos, el miedo desaparece. Así como la misma muerte se puede ir, cuando uno decide mirarla y decirle que aquí estoy, ¿qué es lo que va a hacer? Asimismo los miedos se van y puedes avanzar. Suelta el pasado, suelta todo lo que te esté anclando, haga las cosas bien desde ya, no esperas hacerlo cuando estés viejito y vive tranquilo porque la conciencia tranquila es lo mejor que hay. Vive con mucha gratitud y vive sobre todo con mucho amor hacia ti mismo. Abrázate y todo logro que tengas, no espere a que los demás los aplaudan. No voy con la tecnología esperando un like o algo. No, no espere a que nadie le da like, nadie le dé like. Hay gente que nunca va a reconocer los logros, pero uno sabe los logros que uno tiene día tras día.
Uno sabe los demonios que está venciendo día tras día, entonces apláudelos. Y nunca estás solo, siempre va a haber alguien que está viviendo cosas iguales o peores que tú, entonces que seas también un testimonio y dejes un legado para tus hijos y la gente que esté a tu alrededor. Eso es lo que les puedo decir. Muy bien. Bueno, Sandra, muchísimas gracias. A Gracias ti, por, Vanessa. no, gracias por compartir con nosotros. Amigos, recuerden que soy su amiga Vane, que estamos aquí en Misterios Paranormales Podcast, que esta ha sido una historia increíble. Se pueden suscribir si aún no lo han hecho y nos vemos en la próxima. Adiós.